La mitología griega y el cine han formado una conexión única que ha perdurado a lo largo de los años. Historias de dioses poderosos, héroes valientes y tragedias humanas han saltado de los antiguos relatos a la pantalla grande, ofreciéndonos aventuras épicas y reflexiones profundas. Zeus, Poseidón, Hades o Atenea, junto a héroes como Aquiles, Hércules y Ulises, han encontrado un lugar especial en el cine, convirtiéndose en figuras icónicas más allá de los mitos. ¿Por qué estas figuras mitológicas siguen teniendo tanta relevancia? ¿Qué hace que los conflictos entre dioses y los dilemas humanos sigan resonando con el público moderno? Estas leyendas, que han definido la cultura occidental durante siglos, han sido adaptadas y reinterpretadas en el cine, desde épicas clásicas que siguen las historias originales hasta reinterpretaciones modernas que nos muestran dioses en contextos inesperados. Vamos a ver cuál ha sido el recorrido de esta maravillosa mitología en las películas. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas que se crearon para explicar el origen del mundo y las creencias durante la antigua Grecia. Estos relatos narran la vida y hechos de dioses, semidioses y héroes, que formaban parte esencial de su cultura. Como otras culturas antiguas, servía para explicar el entorno en el que vivía la humanidad, así como los fenómenos naturales y el paso del tiempo. La transmisión de los mitos se hizo primero oralmente, comenzando en el siglo XVIII a.C. La obra de los poetas de la época sirvió para recoger por escrito dichos relatos. Homero, con sus poemas épicos La Ilíada y la Odisea, fue uno de los máximos exponentes de la literatura griega. La Ilíada relata las etapas finales de la Guerra de Troya, un conjunto de conflictos entre los griegos y sus vecinos orientales a finales de la Edad del Bronce. La Odisea, por su parte, relata el prolongado viaje a casa del héroe Odiseo después de la guerra. La mitología forma parte de otras expresiones culturales griegas, como puede apreciarse en la cantidad de objetos decorativos del periodo que representan escenas mitológicas. Los mitos y leyendas griegas tuvieron su origen en Creta. Sus habitantes mantenían creencias en las que las fuerzas naturales y ciertos objetos estaban dotados de poderes sobrenaturales, dando como resultado el surgimiento de las primeras leyendas. Tras varios siglos de invasiones de diversos pueblos, se generaron cada vez más mitos. Así, la mitología griega se divide en tres grandes periodos: la Edad de los Dioses, la Edad de los Dioses y los Humanos y la Edad de los Héroes. La Edad de los Dioses es la primera etapa, a la que pertenecen las historias y mitos sobre cómo fue creado el mundo, el surgimiento de los primeros dioses y los seres humanos. La Edad de los Dioses y los Humanos es el momento en que los dioses, semidioses y humanos compartieron hazañas. En esta etapa, los dioses se relacionan de forma íntima con los humanos. Los humanos toman conocimiento de los dioses, generalmente iniciando conflictos con ellos. La Edad de los Héroes fue una época de grandes leyendas heroicas, y muchas de las historias más famosas de la mitología griega son de este periodo. Las divinidades se mezclaban con los humanos y tenían hijos con ellos. Algunos de los más famosos incluyen a Hércules, Aquiles y Perseo. Los mitos continuaron siendo populares a través de los siglos, e importantes edificios como el Partenón de Atenas, el Templo de Zeus en Olimpia y el Templo de Apolo en Delfos fueron decorados con imponentes esculturas que representaban escenas célebres de la mitología. La mitología griega también incluye un número de monstruos y extrañas criaturas como el cíclope, el minotauro, esfinges o serpientes gigantes. Como hemos visto, el imaginario mitológico clásico de Grecia se convirtió en un pilar básico para construir arquetipos que han sobrevivido al paso del tiempo. Los mitos han permitido establecer esquemas dramáticos, así como modelos de historias que han persistido hasta nuestros días y que constituyen la base de cualquier historia literaria, sonora y audiovisual. El cine, al igual que el resto de manifestaciones artísticas, desde sus inicios se inspira en las historias, fábulas, héroes y dioses griegos y romanos. Y es que podemos tomar el mismo mito y adaptarlo, reinterpretarlo y reutilizarlo una y otra vez, que nunca será lo mismo. La mitología, el mundo de la antigua Grecia y sus dioses, ha sido un tema fascinante durante miles de años. Historias trágicas de amor entre un mortal y un inmortal, batallas heroicas entre las fuerzas del bien y el mal, la influencia de la creencia religiosa en diferentes dioses que controlan las culturas y mucho más. Para la sociedad clásica, el mito no era ficción o fábula, sino una narración que podía ser simbólica, pero que relataba acontecimientos reales en torno a los orígenes, los ritos y el porqué de todas las cosas. Todas las películas que mencionaremos se basan en la mitología griega, tomando nombres y sus mitos directamente o combinando la ficción con los hechos de esta cultura de una forma u otra,
ya sea a través de un enfoque histórico o de uno ficticio en favor del entretenimiento. El cine mitológico propiamente dicho, el que centra su trama en las fuentes clásicas grecorromanas, lleva por nombre peplum. Erróneamente se le atribuye a esta denominación a todo el cine de aventuras, pero este se enfoca en la cultura grecorromana. Toma su nombre del peplos, la prenda típica de la cultura griega descrita como una toga o una túnica sostenida por un cinturón. La primera aproximación a los temas mitológicos es un cortometraje del año 1898 de Georges Méliès, Pigmalión y Galatea. Como la mayoría de los primeros experimentos cinematográficos de esta época, tiene un tinte cómico e infantil. De ahí se anticipó que llegaría un auge para los peplums, al aparecer algunas producciones de géneros romántico y heroico como Ben-Hur en el año 1907. Pero en ese momento el género no tenía éxito y no gustaba al público, ni el tema grecorromano, ni el egipcio, ni el bíblico. El cambio del cine mudo al sonoro tampoco benefició a este tipo de producciones. Todas consistían en una serie de películas donde los actores vestían con taparrabos y sábanas, y las mujeres con vestidos elegantes y coloridos, en torno siempre a situaciones burlescas. Vamos a repasar a los personajes más representados en el cine mitológico. En primer lugar, Hércules. La primera película propiamente de género peplum y centrada en la mitología es Hércules. Él es el héroe más representado de la historia del cine, con más de 30 adaptaciones. El título en cuestión fue dirigido por Pietro Francischi en 1956 y construyó los pilares sobre los que se basaría este género cinematográfico. Poco realismo histórico, escenarios y luchas exageradas y poco naturales, énfasis en los elementos fantasiosos, la libre imaginación y la presencia de 3 elementos imprescindibles: el héroe, el villano y el interés amoroso. Hércules se convirtió en el elemento más versátil y utilizado de la mitología griega, y es que, desde esta primera adaptación hasta 1966, se realizaron más de 20 películas sobre el semidios. El mismo director realizó 2 más, una en 1959 y otra en 1963. Estas películas abordaban desde conflictos con otros héroes como Sansón o Ulises hasta conquistas amorosas y aventuras, y sus nombres eran de lo más variopinto: La furia de Hércules, contra los mongoles, contra los romanos, Hércules el Invencible o Hércules el Increíble. Y la más curiosa de todas, Hércules en Nueva York, con Arnold Schwarzenegger. El culmen llegó con una serie televisiva en los 90 dirigida por Sam Raimi, un proyecto que duró hasta 6 temporadas emitidas a la par de su contraparte Xena, la princesa guerrera, con quien compartía protagonismo en varios episodios. Ambas se enfocaban en la temática de los mitos grecorromanos, con gran éxito y aceptación popular. Posteriormente, llegaría la adaptación de Disney del año 1997. En esta película no se respeta ni la historia ni la cultura griega, ni tampoco a los dioses. Pero su humor, las referencias a la cultura popular, su animación y sobre todo su adaptación del personaje de Hades la convirtieron en la película más icónica y preferida de todas las representaciones cinematográficas de Hércules. El siglo XXI no fue muy diferente a los 60 y 70 en cuanto a adaptación cinematográfica para Hércules. Millones de presupuestos gastados en un producto que principalmente se ha centrado en el culto al cuerpo masculino, efectos especiales y batallas épicas. Hércules es, a todos los efectos, un personaje popular y un superhéroe. No es un dios, pero tiene superfuerza y resulta fácil asociarlo y tomarlo como un símbolo de masculinidad. Por ello sus películas se convierten en un alarde a la fuerza bruta masculina. Como ejemplos claros están las adaptaciones del 2014 de Dwayne Johnson y La leyenda de Hércules del mismo año. Después de Hércules, Ulises es probablemente el segundo héroe más popular de la cultura griega. El protagonista de la Odisea de Homero fue llevado a la pantalla grande en 1954 con Kirk Douglas encarnando al personaje. La cinta fue dirigida por los italianos Mario Camerini y Mario Bava y constituyó un éxito popular. Poco después llega el enigmático héroe Alejandro Magno, cuya película de 1956 fue mucho más acertada en temas históricos que otras cintas del género peplum hasta entonces. La figura del conquistador ha sido llevada en multitud de ocasiones a la gran pantalla. La última y más conocida es una superproducción dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Colin Farrell y Angelina Jolie. En 1963, y basado en el poema de Apolonio de Rodas Argonáuticas, se estrena Jasón y los Argonautas, una película que revolucionó en su momento por sus efectos especiales gracias al trabajo de Ray Harryhausen, uno de los genios de la animación stop motion. La película llega a la cultura popular con una de las icónicas escenas de la historia del cine fantástico,
la secuencia de la lucha contra el ejército de esqueletos. Homero, la Ilíada y la Guerra de Troya también están más que adaptados en el cine. Algunas menciones son La vida privada de Helena de Troya en 1927 o Helena de Troya, dirigida por Robert Wise en 1956. Pero hasta ahora quizá la más fiel sea la miniserie de la Odisea, del año 1997. El esquema de la miniserie se divide en dos partes. Por un lado las aventuras de Ulises y sus hombres en el Mediterráneo, y por otro las desventuras de Penélope en Ítaca, que se resiste a dar a su marido por muerto en el mar, y debe hacer frente a los pretendientes que buscan ocupar el trono de Ítaca. Tuvo una gran audiencia en su momento y pese a ser modesta, contó con la participación de estrellas clásicas como Christopher Lee e Isabella Rossellini. La más reciente de todas es Troya, en 2004, otra película notable que se adentra en la mitología griega. Esta epopeya narra la historia de la Guerra de Troya, uno de los conflictos más famosos de la mitología griega. En general, es una historia sumamente realista para tratarse de un mito y sobre todo emotiva. Troya explora temas como el honor, el orgullo y el destino, a la vez que da vida a los personajes de los antiguos cuentos griegos. Y no nos podemos olvidar de mencionar la adaptación que Christopher Nolan estrenará en 2026 y que estoy deseando ver. Mención importante es Furia de Titanes, cuya primera adaptación en 1981 inspiró a la cinta homóloga del año 2010. La película se convirtió en un clásico del cine, llevando a la gran pantalla el mito de Perseo. No solo impresionó con sus efectos especiales, sino que adaptó perfectamente el mito de Perseo y construyó una historia coherente y entretenida. El largometraje más reciente, pese a que contó con la presencia de Liam Neeson en la piel de Zeus y Sam Worthington como Perseo, no estuvo a la altura de las expectativas y constituyó un fracaso de taquilla, al igual que su secuela, Ira de Titanes, del año 2012. Por otro lado, tenemos Immortals, del año 2011, en la que se narran las hazañas de Teseo, en una guerra contra demonios, dioses y humanos. Una cinta no muy diferente a Furia de Titanes, con efectos especiales excesivamente digitales y una trama sosa y sin sentido. La literatura tampoco escapó de las influencias de los mitos, y a su vez, el cine adapta estas supuestas adaptaciones literarias y las lleva a la pantalla. Ejemplo de ello es la saga de Percy Jackson. Películas como Percy Jackson y El ladrón del rayo y sus secuelas acercan la mitología griega al público más joven. Basadas en la popular serie de libros, estas películas siguen las aventuras de Percy Jackson, un semidios moderno que debe navegar por el mundo de los dioses y los monstruos. Recientemente, también se han adaptado en forma de serie, y las dos últimas obras inspiradas en la mitología griega han venido por parte de Netflix. Sangre de Zeus es una serie animada que sigue la historia de Herón, un hombre común que descubre ser hijo de Zeus y se embarca en una épica lucha para cumplir con su destino. La animación es impresionante y tiene un tono oscuro con una narrativa que reinventa los mitos clásicos. Por otro lado, Chaos nos cuenta la historia de 6 humanos que descubren su conexión con una profecía antigua mientras luchan contra los dioses griegos, una reinvención divertida, oscura y contemporánea de la mitología. La serie se desarrolla en Creta, presunto lugar de nacimiento de Zeus. Junto a él, el resto de dioses del Olimpo deberán conseguir la paz entre deidades y simples humanos. La mitología griega ha trascendido los siglos porque aborda temas universales, que siguen siendo relevantes para cualquier época. Estas historias exploran cuestiones profundas como el amor, la ambición, la venganza, el sacrificio o la búsqueda de la identidad. Aunque están protagonizadas por dioses y héroes, en el fondo reflejan las emociones, los conflictos y las decisiones humanas. Es esa capacidad de conectar con lo más esencial de nuestra naturaleza lo que las ha mantenido vivas. Los mitos griegos ofrecían explicaciones fascinantes para entender el mundo. En una época sin ciencia, estas historias daban sentido a fenómenos naturales o al origen de las cosas. Zeus lanzando rayos desde el cielo, el mito de Perséfone explicando las estaciones del año, o la caja de Pandora como una metáfora del origen del sufrimiento. Estas narrativas no solo daban respuestas, sino que también fomentaban la imaginación y ofrecían una visión poética del universo. Estas obras no solo sirvieron como entretenimiento, sino también como una forma de transmitir valores, preguntas filosóficas y reflexiones sobre el destino, la justicia y la mortalidad. Las atemporales historias han viajado siglos, llegando hasta la gran pantalla, y nos han atrapado con sus grandes personajes y sus épicas aventuras. Los cineastas han reconocido el poder de estas figuras míticas y las han transformado en iconos cinematográficos, llevando sus historias a las nuevas generaciones.
Ya sea a través de sagas épicas o de íntimos estudios de personajes, la mitología griega en el cine ofrece una mezcla única de elementos fantásticos y profundas emociones humanas. Al combinar escenarios contemporáneos con elementos mitológicos antiguos, estas películas ofrecen un punto de entrada fresco y accesible a una enorme mitología. Las películas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y las complejidades de la experiencia humana, al tiempo que nos sumergen en un reino de fantasía y asombro. Ya sea explorando antiguas batallas o desentrañando misterios, la mitología griega nos sigue fascinando y cautivando miles de años después. Se ha mantenido viva porque ha sabido adaptarse. Desde la pintura renacentista hasta el cine y los videojuegos actuales, sus historias han sido reinterpretadas y reinventadas una y otra vez. Cada generación encuentra algo nuevo en ellas, una lección, un símbolo o simplemente una fuente de inspiración. Y es que, más allá de sus dioses y criaturas fantásticas, estas historias nos recuerdan que lo que realmente define a la humanidad es su capacidad para soñar, reflexionar y narrar.